Proyectar Innova es una consultora, incubadora de empresas y de proyectos innovadores orientados a la tecnología y con base científica. Y arrancamos en su momento como asistencia a pymes para formular y gestionar proyectos de innovación, porque también somos Unidad de Vinculación Tecnológica, UVT, una de las pocas VT privadas que hay a nivel nacional. Y luego fuimos haciéndonos más específicos en campos tecnológicos. Principalmente tecnología médica, software y algún otro tipo de rubro. Recientemente, aparte de lo que es la asistencia técnica a emprendedores y pymes que quieren desarrollar tecnología, abrimos un servicio específico que tiene que ver con la asistencia regulatoria, esto de ayudar a los emprendedores a cumplir todos los requisitos regulatorios para fabricar y comercializar productos médicos, como puede ser ANMAT, la FDA y otros organismos regulatorios. Y bueno, ahí agregamos recientemente esos servicios de hosting regulatorio donde los emprendedores pueden, con un producto que tenga validada la seguridad y la eficacia, nosotros hacemos el registro a nombre nuestro ante el ANMAT. Entonces el emprendedor puede tener el producto en el mercado con total confianza y mientras lo acompañamos a hacer su propio camino regulatorio para que haga su propia planta, para que haga su propio sistema de gestión y todo lo que necesita para poder después transferir el registro a ellos que son los creadores originales. Y esta empresa se ha convertido en una unidad de vinculación tecnológica, las conocidas VT, y como incubadora también. Pero ¿cuáles son los secretos? ¿Por qué sí funcionan en estos casos? A veces se piensa que la incubación tiene que ser un lugar físico donde el emprendedor vaya a trabajar ahí. Y ese concepto por ahí más geográfico de la incubación ha sido exitoso en varios casos en la región, pero en general hoy se está mutando y se está viendo que lo que realmente necesitan los emprendedores y lo que más valoran tiene que ver con otros servicios que son un poco más intangibles. Por ejemplo, asistencia técnica especializada en emprendedores para ciertos problemas que tienen que resolver, desde cómo formalizar una empresa, cómo resolver cuestiones administrativas, comerciales, regulatorias, y esas son las reales demandas, porque por ahí el emprendedor ya tiene un lugar de trabajo, ya tiene un lugar o está alquilando en su propia casa o en una fábrica chiquita que se montó y no tiene tantas necesidades de espacio, pero sí de asistencia técnica. Y otro de los principales servicios y que por ahí a veces las incubadoras por ahí no le prestan tanta atención, es en la vinculación, pero en la vinculación real, en poder, atendiendo estas necesidades que tienen los emprendedores, decir, bueno, te consigo a la persona o la institución o la empresa que es especialista en esto y la que te va a ayudar. Y eso, el conocimiento de proveedores, de clientes, de personas que pueden brindar las verdaderas necesidades que necesitan los emprendedores. Por ejemplo, en el caso de tecnología médica, laboratorios de ensayos específicos y que a veces son, hasta cotizar eso es una tarea muy difícil. Es el verdadero trabajo que por ahí a veces se deja de lado, se deja para lo último o se pasa un teléfono y la gestión y mantener esos contactos es donde está la riqueza del servicio. Y bueno, después hay otros servicios que tienen que ver con la misma red que se forma entre los mismos emprendedores, el propiciar espacios para que ellos intercambien. Normalmente se generan asociaciones en proyectos compartidos y bueno, eso también no solo te lo da la radicación física de proyectos, sino también el intercambio constante. Sobre todo en aquellos emprendimientos que tienen que ver con una base científica o tecnológica, todo el trabajo de inicio de la empresa, de la generación de la empresa, de empezar a poner los productos a consideración de la gente, son una cantidad de meses y muchas veces años, que si no se tiene un apoyo correcto, se terminan perdiendo. Por eso es fundamental que las VT y las incubadoras de este tipo puedan llegar a dar soluciones serias a estos emprendedores que tienen un potencial tremendo si pueden sortear la primera etapa de vida de la empresa. Hay muchísimos proyectos, si bien no todos arrancan como un potencial negocio, todos tienen algún grado de novedad o de creatividad o resuelven un problema y a veces hay cuestiones por ahí menos controlables como pueden ser las motivaciones de los mismos emprendedores que realmente no tienen ese espíritu emprendedor y solo quieren
crear algo y por ahí no tienen el suficiente interés por seguirlo, pero sí hay muchos que sí tienen ese interés y lamentablemente por no tener un acompañamiento bien cercano y comprometido, esos proyectos terminan quedando en el, como le llamamos nosotros, en el museo de los prototipos y no impactan a la sociedad. Estamos hablando de proyectos que a veces tienen un impacto grande en lo social, en la salud, en la industria, en el agro, en las mejoras de los procesos tecnológicos también. Entonces, es una lástima y es un poco lo que venimos a intentar resolver, digamos. Tratar de, en esas primeras etapas donde el proyecto necesita este asesoramiento, necesita financiamiento, necesita también motivar y enganchar a los mismos integrantes del equipo emprendedor a que se la jueguen por el proyecto y que por ahí si ese proyecto no prospera, puede prosperar otro y también ir sembrando un buen equipo emprendedor. Eso también es una buena estrategia. Ese es un poco el propósito, o sea, acompañar en esas primeras instancias. Después cuando uno está vendiendo, cuando uno ya se está posicionando, ahí todos aparecen apoyo por todos lados, digamos. Pero esa primera etapa creemos que es nuestro rol de agarrar una idea que tiene algún prototipo, que tiene algunos bosquejos iniciales y empezar a validarla. Y como decimos nosotros, todo un proceso de intentar hundir la idea. Y en ese hundir la idea es donde empieza a salir lo mejor de ese producto o de ese servicio e inclusive puede salir un buen negocio. Así que ese es principalmente nuestro trabajo. Se habla muchísimo de emprendedurismo, pero todavía falta mucho de cómo se apoya a los emprendedores y qué tipos de emprendedores son los que apoyan. Entonces la pregunta que le hacemos a Rodríguez tiene que ver con si Entre Ríos genera emprendedores con potenciales de desarrollarse en empresas. Por suerte acá en Entre Ríos tenemos muchísimos casos de emprendedores, de personas que identificaron un problema, vieron una oportunidad de negocio y están trabajando para eso. Y a veces no nos damos cuenta que está a la vuelta de la esquina. E inclusive no con tecnologías que compiten a nivel internacional o en tecnologías muy novedosas. Hoy hay emprendimientos en Entre Ríos basados en robótica, en inteligencia artificial, en tecnología para la salud, en impresión 3D, en un montón de tecnologías que a veces las vemos en las películas, digamos. Podría nombrar un montón de ejemplos. Nosotros en Entre Ríos tenemos empresas que se dedican a la robótica industrial. Son muy poquitas empresas a nivel país y en el mundo que tienen esa expertise. Y si nos vamos un poco al rubro que más especializado estamos, que es el de la tecnología médica, en Paraná, por ejemplo, tenemos una empresa que desarrolla brazos biónicos para personas amputadas, que hay 4 empresas a nivel mundial, digamos. De hecho, es la única en Latinoamérica, la primera y la única en Latinoamérica que realiza esos productos. Tenemos empresas también habilitadas por ANMAT y con toda seriedad que realiza bipedestadores motorizados para niños, que es la única en el mundo que hace, enfocado en niños, por ejemplo, porque bipedestadores, si bien hay otras empresas, esta se especializó en niños que necesitan mantenerse erguidos y darle independencia para la movilidad. Y un montón de empresas que tienen que ver con el software y con otras tecnologías que están en una forma muy silenciosa, compitiendo y trabajando, en un trabajo muy difícil emprender en Argentina, eso es difícil, pero bueno, muy motivados. Y a veces hay poco conocimiento de estos emprendimientos, de estas empresas. Se usa también muchas empresas inclinadas a las energías renovables, a utilizar la energía solar o otras energías alternativas para poder resolver problemas, digamos, en forma sustentable. Y bueno, podría seguir, la lista es bastante larga. Lamentablemente no hay tanta difusión, por eso es importante estas instancias de poder comunicar o poder dar a conocer estos ejemplos. Hoy, si bien está muy de a poquito cambiando, estamos muy lejos de que la universidad te dé las competencias para emprender, digamos. Hemos tenido la posibilidad de participar de varias iniciativas, tanto de la Universidad de Entre Ríos, la UTN y otras universidades que intentan hacer acciones concretas, pero la verdad es que la brecha es muy grande. Inclusive, esto es bastante poco alentador, hay estadísticas que hablan de que han intentado medir el espíritu emprendedor, por así decirlo, entre los estudiantes que recién empiezan una carrera universitaria, de las ingenierías, por ejemplo, donde uno supone que puede haber una gran riqueza de productos, de proyectos, y cuando están en los últimos años, y ese espíritu emprendedor ha bajado muchísimo
en los que están cerca de recibirse. O sea que no es solo que nos está dando las herramientas, sino que muchas veces hasta está apagando esa llama emprendedora. Pero bueno, hoy la diferencia es muy grande y es real. No salimos los egresados preparados para encarar un negocio. Sí, muy preparados técnicamente, pero para llevar un producto a un negocio hay otros aspectos que hay que conocer. Lo bueno, la esperanza es que sí se está trabajando sobre eso, pero bueno, hay que trabajar muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y una de las grandes patas que necesitan estos tipos de emprendedores tiene que ver con el financiamiento. Muchas veces se busca financiamiento público a partir de distintos programas nacionales que existen y que son sumamente complejos para poder acceder, pero también hay una gran cantidad de financiamiento posible que no se está utilizando a partir de inversores privados. El capital ángel que se conoce en todo el mundo y que muy pocas veces se ha utilizado, no solo en el país, sino específicamente en la región. Es muy difícil conseguir financiamiento privado para este tipo de proyectos que necesitan alta inversión, ¿no? Y que necesitan alta inversión y que no estás vendiendo durante el tiempo de desarrollo. Hay algunas inversiones que se autodenominan inversores de riesgo, pero en realidad no lo son tal porque cuando uno muestra los requisitos para poder aplicar, el riesgo es muy bajo en realidad, porque ya te piden una trayectoria de ventas o validaciones muy importantes que a veces es difícil tenerlas en las etapas de diseño y desarrollo, inclusive con desarrollos avanzados, no en etapa de idea. Entonces es verdad, es una realidad local y nacional, te diría que estamos muy atrasados respecto a la inversión privada, sobre todo, que es la que hace a veces la diferencia, no solo desde la inversión en plata, sino también del apoyo de las mismas empresas para tomar a estos emprendedores como posibles proveedores. Tampoco está esa cultura de ver a los emprendedores como pequeñas asociaciones para ver si a mí como gran empresario me puede ayudar, que es otro modelo que en otras partes del mundo ha funcionado muy bien, también sin necesariamente tener que gastar mucha plata. Ojalá que esto vaya cada vez mejor, digamos, y creo que con la difusión puede ir de a poquito entrando en la cabeza de los grandes fondos, de los grandes empresarios que pueden quizás apoyar estos emprendimientos, sabiendo de que hay una tasa por ahí de fracaso en algunos, pero también entendiendo de que es la forma de acertar en etapas tempranas ideas que valen muchísimo más de la plata que realmente se está necesitando, y ahí es donde uno tiene que tener esa mirada un poquito arriesgada y sobre todo a futuro de las posibilidades o del potencial de este tipo de proyectos. La crisis económica que tiene el país desde hace una década, como la pandemia que estamos viviendo en estos últimos 2 años, genera una gran cantidad de dificultades a muchos sectores, pero genera una gran oportunidad para todos aquellos que tienen ideas, que ven problemas y que buscan soluciones. Por eso estos contextos son especiales para generar emprendimientos. En contextos de crisis normalmente se asocian a ese detonante de emprender. Digamos, de hecho, se vio con la pandemia, donde han surgido emprendimientos nuevos o también empresas que venían trabajando en un rubro y han mutado con algún conocimiento específico a soluciones que pueden ser una oportunidad durante este gran proceso de crisis. Es importante la crisis, pero también es importante mantener y formar estudiantes, emprendedores, que detecten oportunidades en cualquier contexto, digamos, que tengan como ese radar y mostrar también el camino de emprender como un camino más, que a veces desde lo cultural no lo estamos viendo. Inclusive hasta culturalmente en muchos casos el empresario se ve como algo malo, como un modelo malo a seguir, y bueno, justamente lo que intentamos hacer es todo lo contrario, es ver lo bueno, ver como un modelo a seguir alguien que decida emprender, alguien que decida aprovechar las oportunidades, conseguir los recursos, dedicar tiempo, esfuerzo, porque eso genera trabajo, genera impacto social y ambiental en algunos casos, en la salud, específicamente en el rubro en que nosotros más nos movemos. Y la verdad que los aspectos negativos son mínimos o nulos cuando uno lo ve en ese contexto de todas las posibilidades y potencial que tiene el poder que haya cada vez más empresas en un país.